día, hermanos. El Señor les bendiga. Hoy teníamos una mañana bastante fresca y nublada, así que se sentía más el frío, pero damos gracias al Señor que podemos estar reunidos en su nombre para poder alabarle y para poder también estar expuestos a su palabra. Quisiera que abramos hoy nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estamos estudiando ahí los domingos a la mañana. Y hoy vamos a estar mirando los versículos 28 al versículo 30. Versículo 28 hasta el versículo 30. Si ustedes ven en los títulos de sus Biblias, esta porción, desde versículo 28 hasta el final del capítulo, dice el título Más que vencedores, más que vencedores. Y este es un título que lo vamos a ver desarrollado en 3, podemos decir, subtítulos o titulares. Es como si Pablo estuviera ahora dando algunas frases como titulares de diarios cuando están escritos en la primera, en la tapa, en la primera página del diario, y vemos los títulos, los grandes títulos, y vemos ahí algunas cosas, y después viene el desarrollo, pero vemos el título, y eso es lo que nos llama la atención. Y esto es lo que Pablo va a desarrollar en estos 3 títulos que vamos a ver en las semanas siguientes. Pero el título general es Más que vencedores. Y yo quisiera poner un título a este mensaje, a esta predicación. He estado pensando en varios títulos para esta predicación, pero uno de ellos podría llegar a ser este. No tenemos un Dios aparte, tenemos a Dios con nosotros. No sé si ustedes han escuchado la frase, esta persona tiene un Dios aparte. Y si ustedes saben cuándo se aplica esta frase, que es una frase de la sociedad, del lunfardo, cuándo se aplica esa frase, para qué persona se aplica. Ahora, la expresión de tener un Dios aparte no es una expresión bíblica. Es un dicho popular que se usa para describir a alguien que parece tener una suerte o protección extraordinaria, ¿no? Aquellas personas que parecen caer siempre de pie, que parece ser que nada les ocurre, que todas las cosas que le vienen a la vida, sean buenas o sean malas, siempre caen parados, ¿no? Eso es la idea. Ahora, esta frase tiene la connotación de salir ileso de situaciones peligrosas, accidentes graves o momentos muy complicados. A esas personas decimos, o dicen las personas, nosotros no, dicen, tiene un Dios aparte, ¿no? Es como aquella idea de que tienen un Dios personal, alguna persona inmaterial, invisible, que los está cuidando de que tropiecen o que les cause algún mal, cualquier situación en su vida. Estas personas parecen tener una deidad personal o invisible y que le está cuidando las espaldas en todo tiempo. Eso es tener un Dios aparte. Ahora, el título que hemos dado hoy es que no tenemos un Dios aparte, los creyentes. Tenemos a Dios con nosotros. Esa es la diferencia. No es que nosotros, las cosas que nos pasan, y cuando nosotros caemos parados en esas cosas que nos pasan, es por pura casualidad, es porque tenemos suerte, es porque hay algún Dios aparte que está velando sobre nosotros. No tenemos un Dios aparte, tenemos a Dios con nosotros. Y eso es lo que vamos a ver también, es uno de los títulos que luego desarrolla Pablo más adelante. Pero nosotros estamos entrando acá en estos últimos versículos, como les dije antes, en los títulos, en estos titulares que Pablo va a dar. Hay 3 frases en estos últimos versículos que son utilizadas por muchas personas creyentes, pero también incrédulos. Personas que tienen algún mínimo conocimiento de Dios, algún mínimo concepto de Dios, y que se apropian de estas frases
para poder traer tranquilidad a sus vidas. Para poder decir, bueno, como hay un versículo o hay una frase bíblica que dice de esta manera, entonces yo me apropio de esa frase y entonces me quedo tranquilo, porque sé que Dios me va a ayudar. Hay muchas personas que tienen esas frases o que ven esas frases por ahí en un sticker, en una publicación en internet y las ponen en un estado y dicen, yo estoy beneficiado por esto porque la Biblia dice así. Y lo que quisiera ver, hoy vamos a ver una sola de ellas, pero quisiera ver que estas frases no son para todas las personas. Y quiero decirles una cosa, que estas frases, algunas de ellas ni siquiera son para todos los creyentes en alguna circunstancia en especial. Estas frases son, y las voy a nombrar, solamente vamos a ver la primera de ellas, pero ¿cuáles son los grandes títulos que Pablo menciona en estos últimos versículos? La primera de ellas está en el versículo 28, que la vamos a leer ahora. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Han escuchado a personas que dicen, bueno, pasó tal cosa, tenemos tal problema, pero yo sé que eso me va a ayudar a bien? Yo sé que eso me va a ayudar a bien, porque la Biblia dice que eso es así. La segunda frase está en el versículo 31 y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como que tuviéramos una coraza, todas las personas que leen este pasaje, que leen esta frase y que la apropian para sí, dicen, yo tengo una coraza porque Dios es por mí y ¿quién va a ser contra mí? Y salen a la vida pensando que Dios los va a cuidar de cualquier cosa porque ellos ya han asumido que esa frase es para ellos. Y la tercera frase está en el versículo 37, y es una frase un poco más corta, pero también es un título rutilante que podríamos poner en un diario bíblico, somos más que vencedores, que es la frase que tenemos aquí en el título de nuestras Biblias, más que vencedores. Somos más que vencedores. Hay personas que piensan que son vencedores, vencedores en la vida, que se animan con estas frases, pero que en realidad estas frases no son para ellos. Y hay algunas condiciones para que estas frases sean aplicables para los creyentes. Hay algunas condiciones que nos dicen que estas frases van a ser aplicables para creyentes y creyentes que se encuentran en cierta condición también en su vida como cristianos. Ahora, lo que vamos a ver hoy es la primera de estas frases. Vamos a ver qué implicancias tiene para la vida de los creyentes. Y también vamos a ver quiénes son los beneficiados por esa gran verdad, por esta gran promesa que Dios da, y ahora vamos a ver a quién se las da. Vamos a leer el versículo 28 hasta el versículo 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a leer hasta ahí nomás. Pero ustedes han notado que en el versículo 28 está esa frase, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es la frase. Si la cortáramos ahí, si la sacáramos del contexto, podríamos decir que cada persona en el mundo podría decir esta frase. Todas las cosas que me pasan en la vida me ayudan para bien. Entonces no importa si muere un pariente, no importa si me echan del trabajo, no importa si tengo aflicciones por alguna cosa que me ha ocurrido, todas las cosas me ayudan para bien. Entonces yo estoy tranquilo, estoy conforme con eso y me doy ánimo con esas cosas. Ahora, como hemos dicho al principio, esta es una frase o es un versículo muy usado
por incluso los incrédulos, personas que no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa realmente esto? Todas las cosas les ayudan a bien. Porque no vemos que las cosas que ocurren a las personas en general no necesariamente tienen resultados virtuosos. Cuando vemos a las personas que quizás toman esta frase como cierta para su vida, vemos que les ocurren cosas adversas en su vida y a veces les ocurren cosas buenas en su vida, pero no necesariamente vemos que esas cosas les ayudan a bien, según lo que dice este versículo. Y entonces, aunque si bien algunos podrían interpretar las adversidades como situaciones que moldean el ser humano o que templan el carácter de las personas, no llegan más allá de ser un pobre consuelo. Hay personas que piensan que si esta frase es cierta para ellos, todas las adversidades que le van a acontecer en su vida, eso lo que va a hacer es templar su carácter. Va a sacar algo bueno de sí. Y eso es solamente un triste consuelo, un pobre consuelo para sus vidas. Esto no es lo que significa este versículo. Algunos dicen, lo que no me mata, ¿qué dice? Me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte, ¿no? Entonces puedo decir que todo lo que me pasa, todas las cosas que me pasan, me ayudan a bien. Porque no importa si las cosas no me van bien, estas cosas me van a fortalecer. Yo sé que es así, pero ese es un pensamiento humano, no es lo que dice la Biblia. Ahora, este versículo se refiere a algo superador, se refiere a algo mucho más grande que simplemente lo que piensan algunos, de que las adversidades en la vida me van a hacer más fuerte. No, es algo mucho más allá de estas cosas. Lo que vemos aquí es el obrar de Dios por medio de las circunstancias para modelarnos a la semejanza de nuestro Salvador. Lo que nos ocurre como creyentes, las cosas buenas, pero también las cosas malas, y ustedes recuerden que en el contexto de este pasaje, Pablo está diciendo que aún los creyentes gimen, aún los creyentes sufren. Si nosotros vamos al versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pero el creyente está inmerso hoy en día también en algunas aflicciones. Entonces, estas circunstancias Dios las utiliza para modelarnos a la semejanza de nuestro Salvador, para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Para eso es que todas las cosas que nos ocurren nos ayudan a bien. No es que nos ayudan a bien porque nos van a hacer más fuertes. No, nos ayudan a bien porque el propósito de Dios es que nosotros seamos más como Cristo. Por eso es que a veces vienen adversidades a nuestra vida. Por eso es que a veces Dios nos quita algunas cosas en nuestra vida. Por eso es que a veces Dios no nos da algunas cosas que nosotros queremos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas esas cosas nos están ayudando a moldearnos a la imagen de Cristo. El comentarista Guzik dijo, la soberanía y capacidad de Dios de manejar cada aspecto de nuestras vidas es demostrada por el hecho de que todas las cosas ayudan a bien, aunque debemos enfrentarnos a las aflicciones de este tiempo presente. Dios puede hacer que incluso esas aflicciones obren para nuestro bien y para el suyo. No solamente para nuestro bien, sino también para cumplir su propósito. Entonces vemos aún experiencias en el Antiguo Testamento, experiencias de sufrimientos de personas que eran justos, eran creyentes, y que esas situaciones les ayudaron a bien. Esas situaciones hicieron que ellos vayan creciendo espiritualmente y que cumplieran el propósito que Dios había planeado para ellos. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 66, capítulo 66, versículo 12, que Dios puso a
el siervo de Dios, el que está escribiendo, el salmista, lo puso y lo ensayó lo ensayó y lo probó para poder sacarlo a un lugar mejor, para poder llevar a una madurez mayor en su vida espiritual. Pero también vemos que Dios puso al pueblo de Israel en ciertas pruebas para poder purificar al pueblo, para poder sacarlo a un lugar mejor, para poder llevarlo a un lugar mejor en su vida nacional. Incluso cuando nosotros vemos la historia de Job, cuando vemos a Job y vemos todas las adversidades que él pasó. Al principio, cuando el diablo fue y le dijo a Dios, quítale todo lo que tiene, vas a ver cómo blasfema delante de ti. Y quítale también su salud. Y el diablo quería también matarle, pero Dios le dijo, no tomes su vida, pero puedes quitarle la salud. Y Job perdió todo. Job sufrió tremendas adversidades. Y nosotros podemos preguntarnos cómo todas esas cosas van a ayudarle a bien a Job. ¿Cómo todas esas adversidades van a ayudar a bien a un creyente? Bueno, nosotros pensamos cómo es que Job, habiendo recibido todas estas adversidades, no hubieran causado tristeza, desánimo, depresión en su vida. Y pensamos, bueno, al principio era un poco así. Al principio es como que Job se empezó a desanimar. Cuando escuchó a sus amigos que le estaban juzgando y que él no había pecado para recibir todas estas cosas, entonces Job empezó a desanimarse, empezó a entristecerse por estas adversidades. Pero al final, el propósito de Dios fue cumplido en Job. Al final, todas las cosas que a Job le habían sucedido, le ayudaron para bien. Le ayudaron para bien. Y nosotros pensamos, cuando estamos en alguna aflicción, en alguna adversidad en nuestra vida, nos ocurre algo, lo que debemos pensar, cómo esta adversidad, cómo esta situación va a ayudar a bien para mi vida. Hoy a la mañana, en casa, mientras estaba preparando y estaba estudiando, había algunas cosas que iban llegando y algunas de ellas no eran cosas gratas. Y dije, estoy estudiando este versículo, este pasaje. Y entonces estaba pensando, estas cosas que han ocurrido, ¿de qué forma me van a ayudar a bien? Y entonces daba gracias al Señor de que justamente estaba estudiando esto, y esto nos ocurre todos los días. Se pincha la rueda del auto y tenemos que llegar al trabajo. ¿De qué forma eso nos va a ayudar a bien? Podemos pensar. Algún hermano últimamente tuvo que quedar sin trabajo y podemos pensar, bueno, ¿de qué forma eso va a ayudarle a bien a este hermano? Bueno, Dios utiliza todas esas cosas para ayudar a bien, para que nosotros nos parezcamos más a nuestro Salvador. Ahora, debemos recordar, como dije antes, que el contexto en que está hablando es a los hijos de Dios en la tierra y que aún ellos gimen esperando la glorificación. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso es algo cierto. Pero aún en medio de esas aflicciones nosotros podemos esperar que esas aflicciones nos van a ayudar a bien. Nos van a ayudar a bien. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué a algunos parece ser, y digo cristianos, digo creyentes, parece ser que ni las cosas buenas ni las adversidades pareciera que les están ayudando a bien para que se parezcan más a Cristo, para que Dios cumpla el propósito que ha pensado para ellos, o aún para mí? ¿Por qué es que a veces me pasan cosas en mi vida y yo digo, bueno, estas cosas me deben ayudar para bien, para que Dios cumpla su propósito en mí y me parezca más a Cristo, y sin embargo eso no ocurre? ¿Está fallando la palabra de Dios? ¿Dios está mintiendo acá?
porque acá dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo veo que hay quizás creyentes que todas las cosas no le están ayudando a bien, porque pasan situaciones en sus vidas y esas situaciones parecen llevarles no a bien, sino a mal. Están quizás de mal en peor. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque nosotros nos hemos salteado, y lo hemos hecho de una forma adrede, la primera parte del versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, esa es la cláusula, a los que aman a Dios. Por eso es que cuando yo dije al principio, esta frase no puede ser apropiada por cualquier persona en el mundo, pero también, tristemente, a veces no puede ser apropiada aún por los creyentes. Pablo está hablando a los creyentes. Y Pablo les está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Está hablando a creyentes, pero a veces pasa una de dos cosas. ¿Por qué es que todas las cosas no nos ayudan a bien? Porque o no amamos a Dios, y eso es un incrédulo. Un incrédulo no ama a Dios. Aunque pueda decir yo amo a Dios, el incrédulo no ama a Dios. Pero la otra cosa que puede llegar a pasar es que un creyente no ame a Dios como realmente debe amarle. Eso es lo que puede pasar también. Entonces, cuando no se cumple la cláusula a los que aman a Dios, entonces no todas las cosas en nuestra vida nos van a ayudar a bien. Y cuando lleguen las adversidades, no esperemos que esas adversidades nos moldeen más a cómo es Cristo, a la imagen de Cristo. No podemos esperar eso. Sí podemos esperar que las cosas nos vayan peor. Y eso tristemente a veces ocurre con los creyentes. Adversidades, pruebas que llegan a nuestras vidas y caemos en las pruebas y parece ser que nos estamos bajando de la condición que teníamos antes espiritualmente. Ahora, alguno podrá decir, bueno, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Hemos cantado, ¿no? Hemos cantado acerca de amar a Dios. ¿Cuánto te amo? ¿No? Sí te amo, sí te amo. Hemos cantado eso. Yo cuando cantábamos eso y Brian estaba mencionando eso, dije, justamente es algo de lo que vamos a hablar hoy. Porque nosotros decimos amar a Dios. Pero ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces a Pedro, ¿me amas? Pedro no estaba tan seguro al final. Pedro le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero ese amor debe ser perfeccionado. Ahora, algunas personas pueden decir, yo te amo, Dios. Pero en realidad, ¿cómo podemos comprobar que alguien ama a Dios? ¿Cómo comprobamos eso? Y las personas en el mundo pueden decir, y yo siempre estoy hablando con Dios, entonces yo amo a Dios. Las personas en el mundo dicen, cuando a mí me pasa algo bueno en mi vida, tengo algo que yo creo que viene de Dios, entonces yo agradezco a Dios. Algunas personas, cuando reciben de Dios, van a las iglesias a agradecer a Dios y aún van a ciertas iglesias, van caminando, van en bicicleta y hacen grandes peregrinaciones y entonces decimos, yo amo a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia, de cómo nosotros amamos a Dios. ¿Cómo nosotros, qué comprueba que una persona ama a Dios y que puede apropiarse de la promesa, todo me ayudará a bien? Ahora, el tema del amor de Dios en la Biblia, o el amor a Dios en la Biblia, es muy amplio. Podríamos estar aquí una predicación, 2 predicaciones, 3 predicaciones acerca de cómo se manifiesta nuestro amor para con Dios, cuáles son las evidencias. Pero podemos dar 2 evidencias concretamente. La primera es un mandamiento. Y ustedes sabrán que hay un mandamiento, que es el primer mandamiento, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mateo capítulo 22, versículo 37. Este es un mandamiento del Antiguo Testamento para Israel. También es para los creyentes. Y esto quiere decir que amamos a Dios con todo nuestro ser. Entonces, ¿cuál es una de las evidencias de que amamos a Dios y podemos apropiarnos de esta promesa? Que todas las cosas que nos ocurren nos ayudarán a bien. La primera es que lo amamos a Él con todo nuestro ser. Bueno, a ver, explícame un poquito porque no entiendo un poco cómo es eso. Bueno, para hacerlo resumido, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad están bajo el filtro de lo que es agradable a Dios. Ahí es donde se manifiesta si amamos a Dios. Si nosotros andamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para un creyente, entonces ahí es donde se manifiesta que nosotros amamos a Dios. ¿En qué? En que hacemos lo que a Él le agrada, en que pensamos lo que a Él le agrada y que hacemos y que nuestra voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Esa es la primera de las evidencias de que amamos a Dios. Pregunto, ¿amás a Dios? Yo me pregunto a mí mismo. Amo a Dios. Cuando cantamos estas canciones, a veces cuando estoy preparando para dirigir una reunión, dirigir la alabanza, y estoy con el cancionero y veo una canción donde dice acerca de que yo amo a Dios, acerca de que nosotros amamos a Dios, oh Dios te amo. Y a veces no quiero poner esa canción porque realmente estoy sintiendo que no estoy amando a Dios como realmente Él merece ser amado. Y acá es la segunda parte que dije, ¿no? Los que no aman a Dios, pero los que no aman a Dios, creyentes que no aman a Dios como deberían amarle. Y la segunda evidencia tiene que ver con el amor al prójimo. Bueno, ese mandamiento tiene dos partes, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en el Nuevo Testamento, yo quisiera que me acompañen a estos versículos. Vamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 19 hasta el versículo 21. Porque cuando alguien dice yo amo a Dios, tiene que tener presente, primero, que no es que nosotros amamos a Dios porque nosotros queremos, sino que Dios nos amó a nosotros primero y por eso nosotros le amamos a Él. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, lo que estamos diciendo, ¿no? Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y entonces, ¿cómo nosotros comprobamos que una persona, que un creyente ama a Dios? Primero porque ama a Dios con todo su ser. Pero segundo, porque ama a sus hermanos. Ama a sus hermanos. Nuestro amor a Dios se demuestra en que amamos y no aborrecemos a nuestros hermanos en la fe. Y hoy en día es muy común que hermanos en la fe tengan recelos, pleitos, bronca, envidia y otras cosas contra sus propios hermanos en Cristo. Digo, hoy en día es común porque es el momento, es el tiempo en la historia donde estamos viviendo. Yo no sé si en la iglesia de hace 2000 años atrás o 1000 años atrás ocurría esto, pero estoy casi convencido de que sí ocurría. Pero ¿cómo puede ser que nosotros amamos a Dios y aborrecemos y nunca le vamos a decir a un hermano te aborrezco, te odio? Bueno, no, quizás sí. Pero siempre puede pasar que
se manifieste en nuestra vida de que realmente no les amamos. ¿Por qué? Porque no buscamos arreglar las cosas con ellos si es que tenemos algo contra estas personas, contra estos hermanos. Porque guardamos rencor y resentimiento con nuestros hermanos. Entonces, si esto es así, no podemos decir al 100% que nosotros amamos a Dios y no podemos apropiarnos de esta promesa. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? O porque no estamos amando a Dios como realmente Él debe ser amado, o porque no estamos amando a nuestros hermanos como debemos amarlos. Debemos recordar la cláusula. ¿Cuál es la cláusula? Amar a Dios para no asirnos de una promesa si no cumplimos con esa condición. Pero debo decirles algo, también es seguro que debemos asirnos de esa promesa si cumplimos con esa condición. ¿Se entiende? No debemos aferrarnos a esa promesa que hemos leído, a esa frase titular de Pablo, si no cumplimos con las condiciones. Pero si cumplimos con las condiciones, déjenme decirles que debemos apropiarnos de esa promesa. Debemos estar completamente seguros que todas las cosas que nos ocurren en la vida, a los creyentes que aman a Dios, les ayudan a bien. Y eso es un gran alivio para nuestras vidas. Ahora vamos a ver los versículos 30 y 31, porque el segundo punto es, toda la obra en los creyentes fue realizada por Dios. Primero vimos que todas las cosas que pasan en la vida del creyente, Dios las utiliza para su bien. Pero ahora podemos ver que toda la obra del creyente o en el creyente fue realizada por Dios. Y vamos a leer versículo 30 y 31. Versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá vemos una cadena. Algunos comentaristas, algunos escritores hablan acerca de la cadena de oro de la salvación. Esta es la cadena de oro de la salvación. Y consta de 5 eslabones. No sé si los han notado. El primero de esos eslabones es los que antes conoció. Ese es el primer eslabón. Conoció a ciertas personas Dios antes. El segundo eslabón es predestinó. Está en el versículo 29. Predestinó. Los predestinó para algo. A los que antes conoció, los predestinó. Ahí hay 2 eslabones. Pero después el versículo 30 nos da los otros 3 eslabones y dice, a los que predestinó, que es el segundo, a estos también que llamó. O sea, a los que llamó, a los que predestinó, los llamó. Y después dice que a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Esos son 5 eslabones de la cadena de oro, de la salvación. Esto es lo que ocurre con cada uno de los creyentes verdaderos, cada uno de los hijos de Dios. Esto ha ocurrido con cada uno de nosotros si es que realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el primero de esos eslabones? El primero de esos eslabones es que Dios tiene un conocimiento anticipado de aquellos que van a ser salvos. Dios ya conoció y dice que antes conoció. ¿Cuándo es antes? ¿A qué se refiere con antes? ¿Ayer? ¿El año pasado? ¿Antes de que creyeras? ¿Cuándo? En el principio, antes de la creación, Dios ya había conocido a aquellos que van a ser salvos. A todos. Bueno, Dios tiene un conocimiento muy grande, ¿no? Dios tiene una sabiduría inmensa, infinita. Por eso conoció a todos
antes de que eso ocurra. Dios los conoció antes. Pero la palabra conocer antes es la palabra, la voy a mencionar, proginosko en griego. ¿Qué significa eso? La palabra proginosko significa saber de antemano, significa prever y significa seleccionar con anterioridad. No es que solamente Él los conoció intelectualmente a los que iban a ser salvos, sino que los conoció para elegirlos para ser salvos. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando acá vemos de que antes conoció, a los que antes conoció, es que los conoció para un propósito, y ese propósito era la salvación. O sea que si vos hoy estás seguro de tu salvación, quiero que entiendas que Dios te había conocido desde antes de la fundación del mundo y te había conocido y escogido para que seas su hijo, para que seas salvo y para que participe de todas las bendiciones de la salvación. Nosotros vemos esta palabra, pero de una forma negativa, de una forma opuesta, cuando el Señor dice, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. Esa palabra conocí y conocer tiene la connotación de salvación. Ahora, cuando esa palabra está en negativo, tiene la connotación de perdición, de condenación. Entonces, cuando Cristo va a decir en un día, nunca os conocí, quiere decir que Él no los conoció en el principio, no de una forma intelectual, porque sí los conocía, sabía que iban a existir, sabía que iban a estar sobre la tierra, pero no los conoció para salvarlos. Y a nosotros, no porque nosotros somos buenos o porque Dios haya visto algo bueno en nosotros, nos conoció y dijo, este va a ser bueno, entonces lo voy a elegir para salvación. No, es por su gracia. Por su gracia soberana, Dios eligió a algunos. Dios conoció a algunos. Pero esta cadena continúa con la palabra predestinados. Fíjense el versículo 29, dice, también los predestinó. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, la palabra predestinación, la palabra predestinó, tiene dos grandes bandos en el ámbito de los creyentes. Estoy entrando un poco en doctrina ahora, ¿sí? Lo que vimos antes también era doctrina, pero acá estamos entrando en dos bandos o dos visiones distintas de esta palabra. Los arminianos y los calvinistas. ¿Han escuchado algo acerca de eso? Arminianos y calvinistas. La palabra arminiano me suena un poco chistosa, pero era un hombre, Arminio. Y Calvino era obviamente otro hombre, dos creyentes. Ahora, los calvinistas sostienen, escuchen esto, los calvinistas sostienen que desde antes de la creación, hasta ahí vamos bien, desde antes de la creación, Dios eligió soberanamente, porque es soberano y Él toma las decisiones que Él quiere, y sin méritos humanos, a quienes salvaría y a quienes condenaría. Y esto es un dolor para aquellas personas cuando nosotros hablamos con personas que son incrédulas acerca de esto, dicen, ¿cómo es que Dios puede escoger a algunos sí y a otros no? Bueno, Él es soberano. No podemos discutir con Dios. Y esto nos debe traer a nosotros, que sí nos escogió para salvación, nos debe traer una gratitud inmensa para con Dios. Y Dios tiene un control absoluto sobre el destino eterno de toda la humanidad. Dios tiene el control completo de toda la humanidad, de su destino eterno. Eso es lo que dice la parte calvinista acerca de la predestinación. Ahora, los arminianos afirman la predestinación también. No es que la niegan, la afirman, porque acá está. No podemos negar esto. Acá dice, a los que conoció también los predestinó.
Pero ellos dicen así. Ellos sostienen que es una predestinación condicional. A diferencia de la postura calvinista, creen que Dios elige a quienes se salvarán basándose en su presciencia, en la presciencia de Dios, en el conocimiento previo de Dios. Es decir, Dios sabe de antemano quiénes decidirán libremente aceptar la fe en Jesucristo. Hay una situación ahí distinta. ¿Por qué? Porque es como que Dios conoce desde la eternidad pasada, conoce todo lo que va a ocurrir y conoce a todas las personas. Y entonces Dios, conociendo que Jonathan iba a responder bien al Evangelio, que Carlos iba a creer en el Evangelio, que Rosa iba a creer en el Evangelio, entonces, conociendo eso, Dios los predestinó para que sean salvos. Hay una diferencia ahí, hay una diferencia. Ahora, lo que podemos ver por este pasaje, podemos comprender que Dios decidió en su gracia soberana salvar a una cierta cantidad de personas, entre las cuales puedes estar tú, entre las cuales puedo estar yo. Y esto nos debe llevar a ser tan agradecidos a Dios, ya que no merecíamos esta salvación, pero tampoco merecíamos todos los beneficios que incluyen esta salvación. No lo merecíamos. Sin embargo, Dios, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, el tercer eslabón dice que continúa con ser llamados, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. O sea, cuando Dios conoció a algunos en la eternidad pasada, también los predestinó para que sean salvos. Pero, ¿cómo los iba a salvar? Es esta parte, este eslabón. ¿Por qué? Porque los iba a llamar para que sean salvos. Los iba a llamar. Ahora, hay dos tipos de llamamientos. Hay dos tipos de llamamientos en la Escritura. Uno es el llamamiento general. Muchos son llamados, pero pocos escogidos, dice el Señor. Hay un llamamiento general. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, salimos a repartir folletos, hay compañeros en el trabajo, en la escuela, vecinos, y predicamos el Evangelio. Hay un llamamiento general, pero también hay un llamamiento eficaz. Ese es el otro llamamiento. Y ese es el llamamiento que hace que las personas crean en Cristo como su Salvador y sean salvos. Entonces, acá está hablando de ese llamamiento, el llamamiento eficaz. A los que predestinó, a estos también llamó. Llamó con el llamamiento eficaz. Hay muchos que son llamados con el llamamiento general, pero pocos responden a ese llamamiento. En la experiencia de ustedes predicando el Evangelio, ¿cuántos folletos han repartido en su vida? ¿A cuántas personas le han predicado el Evangelio? ¿Cuántos de ellos han seguido a Cristo? Ahí está. Llamamiento eficaz, llamamiento general. Ahora, por ejemplo, podemos ver este llamamiento eficaz en ¿quiénes? En Juan, en Pedro, en Jacobo, en Mateo. ¿Se acuerdan? Cristo fue y les dijo, sígueme. ¿Y ellos qué hicieron? Dejaron todo y le siguieron. Pero también podemos ver el llamamiento general al joven rico. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo el joven rico? Dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Decidió no seguir a Cristo, sino que decidió quedarse como él estaba. Llamamiento general. El Señor le dijo, sígueme, se fue triste porque amaba sus riquezas más que a Dios. El cuarto eslabón es justificados. Justificados. Versículo 30. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Hemos visto ya en los capítulos anteriores, capítulo 5, versículo 1, que dice,
justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados, somos declarados justos, no por nuestro mérito, sino por la fe en la obra de Cristo. Por eso somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. Pero esto es lo que continúa con esta cadena, que arrancó ¿dónde? Arrancó en la eternidad pasada y que se completa en la eternidad futura. Arrancó antes de la fundación del mundo, va a terminar cuando los creyentes estemos en gloria. Ahora, somos justificados y esta es la condición actual. Podemos decir que este es el eslabón en el cual nosotros hoy en día estamos viviendo literalmente. Hoy en día somos justificados, estamos siendo declarados justos delante de Dios. En ese eslabón estamos hoy. Ya han pasado 4 eslabones, pero falta un último eslabón y es glorificados. Dice el versículo 30 al final, y a los que justificó, y fíjense una cosa, que esto es correlativo. Si Dios comienza la obra, la comenzó, nosotros pensamos, la comenzó el día que nosotros creímos, y eso está bien, pero Dios comenzó la obra de nuestra salvación cuando Él nos conoció para elegirnos, para predestinarnos y para luego llamarnos y para luego justificarnos, para luego glorificarnos. Pero dice que a los que justificó, a esto también glorificó. Dios no deja la obra que ha comenzado inconclusa. Les cuento una experiencia del trabajo, a algunos de ustedes ya le conté. Estoy terminando una obra de viviendas. Terminé hace poco tiempo una casa en un country. Y esa obra comenzó, pero esa obra la comenzó una persona y cuando estaba promediando la obra, esa persona ya no estaba y esa persona no concluyó la obra. La obra que hoy estoy terminando tampoco la concluyó esa persona. Pero Dios no es así. Cuando Dios comienza la obra, la termina, la hace de principio a fin. No debemos temer de que quizás Dios nos conoció al principio y después se olvidó de nosotros. Que quizás Dios nos justificó y hoy en día nos sentimos justificados, pero Dios no sé si me va a glorificar, porque capaz que puedo perder la salvación. No, la salvación no se pierde. Y eso es una seguridad de salvación. Pero Dios nos glorificó. Dice acá, a los que justificó, a esto también glorificó. Ahora, yo te pregunto, ¿eres creyente? Ojalá que digas que sí. ¿Estás justificado por la fe? Sí. ¿Estás glorificado? No. ¿Ustedes ven que yo tengo un cuerpo glorificado? No. Yo veo que ustedes no tienen un cuerpo glorificado. No están en gloria. ¿Y por qué es que Pablo utiliza este verbo, glorificó, en el mismo tiempo en que utiliza los otros verbos que ya ocurrieron? Porque para Dios esto ya ha ocurrido. Todavía no estamos físicamente glorificados, pero sí es una realidad. Es algo que va a ocurrir y que para Dios ya existe. No debemos temer de que no seremos glorificados los creyentes. Lo vamos a hacer. No dice que serán glorificados. Si bien su cumplimiento efectivo está en el futuro, cuando estemos con el Señor en el cielo. No dicen a los que justificó, estos serán glorificados. No, fueron glorificados, son glorificados. Y tal es esta verdad que Pablo lo presenta como ya realizado, ya realizado. Es así. Y podemos estar sumamente contentos de que esto será así. En las Escrituras vemos esta idea del trabajo terminado. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida,
Josué capítulo 1, versículo 13, dice que Dios les había dado la tierra. Dios les había dado la tierra. Y Josué estaba del otro lado del Jordán todavía. Josué y el pueblo ni siquiera habían cruzado el Jordán. Pero Dios le dijo, esta tierra ya te la he dado. Y Josué todavía tenía que librar tremendas batallas para poder completar y asirse de la tierra el pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, ya está, ya te la he dado, le dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, el pueblo de Israel ya había conquistado la tierra. Y delante de los ojos de Dios, los creyentes ya han sido glorificados. Es una verdad que es segura. Ahora, pregunto, ¿está el creyente hoy glorificado? No físicamente, pero es un hecho consumado. Esta es la gran cadena de oro de la salvación. Debemos creer que esto es así. Pero para terminar quisiera mencionar esto, solamente lo voy a leer. Este es uno de los pasajes más enérgicos en el Nuevo Testamento acerca de la seguridad eterna del creyente. Los creyentes pueden tener la certeza de que son justificados, pero que van a ser glorificados y que eso no cambia. La cadena de Dios, de la salvación, no se rompe. Podemos pensar que de cada 1.000.000 de personas que ha sido conocido por Dios en la eternidad, ese mismo 1.000.000 va a ser llamado, va a ser justificado y va a ser glorificado. Ninguno de ellos se va a perder en el camino. ¿Se acuerdan? Juan 17:12 dice, de los que me diste, no perdí ninguno, dijo el Señor. Ahora, y volviendo al principio, volviendo a esta frase, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Es que tenemos un Dios aparte? No, tenemos a Dios con nosotros. Pero para poder abrazar esa promesa y asirnos de esa promesa, lo que debemos hacer es, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Amar a Dios. Y para amar a Dios, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Amándolo a Él con todo nuestro ser y amando a nuestros hermanos y no aborreciendo a nuestros hermanos. Ese es el filtro. Ahí tenemos dos evidencias. Espero que el Señor nos ayude en esta semana poder entender eso y poder poner en práctica si es que estamos fallando en nuestro amor a Dios o fallando en nuestro amor hacia los hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por poder compartir una vez más tu palabra. Gracias por el ánimo que tú nos das. Gracias, Padre, por estas grandes y hermosas promesas que encontramos en tu palabra. Pero sabemos, Padre, también que estas promesas no son para todos los hombres y que estas promesas a veces son refrenadas aún hasta por nosotros, los creyentes. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a amarte con todo nuestro ser. Padre, que podamos cantar del amor de Dios, podamos cantar de que te amamos con una realidad, una verdad en nuestra vida. Y pedimos, Padre, que también podamos manifestar ese amor a Dios, manifestando el amor a nuestros hermanos. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.